Bienvenidos a un vídeo más en el que voy a resolver el problema de emparejar una serie de gráficas de funciones con su correspondiente función derivada. Más que nada es un problema conceptual en el que bueno, pues hemos de saber interpretar los criterios de crecimiento y decrecimiento de una función empleando la derivada primera, que nos dicen que cuando la derivada primera de una función en un punto es mayor que cero, la función es creciente en ese punto. Cuando es menor que cero es decreciente en el punto del que estamos hablando. Y cuando la derivada primera valga cero, aquí tendremos un posible máximo o mínimo. O podrá ser creciente, ser decreciente. Para saberlo con seguridad, pues tendríamos que analizar la derivada segunda o derivadas de orden superior, o tendríamos que estudiar el crecimiento y decrecimiento a izquierda y derecha del punto donde la derivada primera vale cero. El caso es que con los criterios de crecimiento y decrecimiento, tal y como están escritos aquí, debería bastar para pues, emparejar cada función con su correspondiente función derivada. Entonces, venga, vamos con la primera. Tenemos una función que es una parábola, o por lo menos lo aparenta, que decrece de menos infinito a cero, en cero tiene un mínimo, y de 0 a más infinito, en el eje X la función vuelve a ser creciente. Bien, eso quiere decir que la derivada de esta función entre menos infinito y 0 debería ser negativa, es decir, f' de x debe ser menor que 0 en el intervalo que va de menos infinito a 0. Debe ser negativa porque la función es decreciente. Y tenemos que f' de x debe ser mayor que 0 en el intervalo que va de 0 a más infinito. Muy bien, pues de las 5 gráficas que tenemos aquí, de la función derivada, ¿en cuál de ellas tenemos que la función es negativa hasta el 0 y del 0 hacia más infinito la función es positiva? Pues en esta. Esta es una función que de menos infinito a 0 es negativa. Luego está representando, como esta es una función derivada, está representando a una función que es decreciente de menos infinito a 0. Y de 0 a más infinito esta función derivada es positiva, toma valores positivos, con lo cual representa a una función que de 0 a más infinito es creciente, como tenemos comprobado que ocurre con esta. Así que, venga, ya tenemos un primer emparejamiento de una función con su derivada. La segunda función, como vemos, es una función lineal, porque es una línea recta, y es decreciente, porque de izquierda a derecha la línea, los valores de la función pues son cada vez más bajos, o porque la línea está inclinada hacia abajo, como lo queramos ver. Entonces, tenemos una función donde la f' de x es menor que 0 para todo su dominio, para todo x perteneciente a los números reales. Y tratándose de una función lineal, debemos de saber que la derivada de una función lineal es un valor constante. Por ejemplo, la derivada de menos 3x sería menos 3, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Menos 3x, menos 2x, pues su derivada debería valer menos 3 o menos 2 o el número que sea, pero siempre el mismo valor, un valor constante, ¿no? Bueno, pues vale, de las 5 gráficas que tenemos aquí, ¿cuál se corresponde con una función constante que es además negativa, el valor que toma esa función? Bueno, pues como podéis comprobar, la primera. La primera es una función que es constante y toma un valor negativo porque el 0 lo tenemos aquí arriba. Por lo tanto, ya tenemos que la segunda función está emparejada con la primera función en cuanto a cuál es su derivada. Bien, la tercera función va a ser una función que va a costar un poco más de emparejar. Aquí
podemos hacer el siguiente análisis. Vamos a ver. En un punto a la izquierda del 0, el 1,5, el 2, hasta aquí, la función tiene un máximo, ¿vale? Y en un punto a la derecha del 1, pues por aquí aproximadamente, tal vez sea el 2, aquí la función tiene un mínimo, que son máximo relativo, mínimo relativo. El caso es que de menos infinito hasta este punto, la función es creciente. Como la función es creciente, su derivada, aquí f', debe ser mayor que 0. Voy a marcar que f' debe ser mayor que 0, pero no porque estos valores son mayores que 0. Estos valores son los valores de f. Estoy marcando cómo debe ser su derivada. Entre este punto y este, la función es decreciente, por tanto su derivada f' debe ser menor que 0. Y a partir de este punto, un punto a la derecha del 1 hasta más infinito, la función vuelve a ser creciente, por tanto su derivada f' debería ser mayor que 0. Bien, pues de las tres funciones que nos quedan, ¿en cuál de ellas tenemos una función que es positiva hasta un número a la izquierda del 0? Entre ese número a la izquierda del 0 y un número a la derecha del 1 es negativa, toma valores negativos la función. Y de ese número a la derecha del 1 hasta más infinito, la función vuelve a tomar valores positivos. Bueno, pues esta, ¿no? Esta función tenemos aquí un número a la izquierda del 0 y de menos infinito a ese número la función toma valores positivos, lo cual significa que esta es la derivada de cierta función, de manera que la función a la que representa debe ser creciente de menos infinito a 0. Aquí lo tenemos. Desde este número hasta un número a la derecha del 1, 1,8, 2, el número que sea, esta función derivada está tomando valores negativos. Por lo tanto, la función a la que representa debe ser decreciente en este intervalo, que es exactamente lo que ocurre aquí. Y a partir de este número a la derecha del 1, esta función derivada vuelve a tomar valores positivos, lo cual querrá decir que la función a la que representa vuelve a ser creciente, como ocurre desde este número hasta más infinito. Por tanto, ya tenemos que la tercera función se empareja con la quinta función de la derecha. La cuarta gráfica, que probablemente se corresponderá con una función del tipo 1 dividido entre x o parecida, fijaos que es una función que siempre es decreciente. Si nos desplazamos de izquierda a derecha, la curva va hacia abajo, hay una asíntota en el 0, pero luego la función, entre comillas, viene de más infinito, pero viene decreciendo y sigue siendo decreciendo hasta valores de x tendentes a más infinito. Por tanto, su función derivada debe ser una función que siempre es negativa. No debe estar definida en 0, porque aquí esta función tampoco está definida en x igual a 0. Y además, cuanto más nos aproximamos al 0, como la curva se vuelve cada vez más vertical, cae más en picado, podríamos decir, ¿no? Y por aquí también empieza siendo muy vertical, la derivada debe tomar, cuando una función es muy vertical hacia abajo, significa que la derivada, la pendiente es muy negativa y la derivada toma valores muy bajos. Y bueno, pues todo esto es lo que ocurre en la gráfica número 3. ¿No? Tenemos que siempre decreciente, como podemos ver, en 0 no está definida, como aquí en 0. Bueno, ¿qué quería decir? No, siempre decreciente no. La derivada toma siempre valores negativos, lo que se corresponde con una función siempre decreciente, que es lo que ocurre aquí. En 0 no está definida, aquí no está definida en 0, aquí tampoco. Y cuanto más nos aproximamos al 0, la pendiente es cada vez más decreciente, lo cual significa que la derivada tiene que ser cada vez más negativa, que es lo que ocurre en esta zona, que la derivada toma valores, porque esto es la derivada, toma valores cada vez más bajos. Bien, pues este sería el cuarto emparejamiento. Y ya solo nos queda un último par de funciones que por eliminación tienen que estar emparejadas, pero que en todo caso podemos razonar un poco porque se corresponde una con la otra. Bueno, vamos a ver, esta función en 1 tiene un máximo, ¿vale? Aquí lo vemos, el 1 es un máximo,
Tiene pinta de ser periódica, pero no se acaba de apreciar bien. Para eso tal vez daría falta un intervalo un pelín más ancho de la función representado para distinguirlo, pero en 1 está claro que la función toma un máximo, a la izquierda es creciente, a la derecha es decreciente, luego en 1 la derivada vale 0. Y para esta función, en 1, la derivada vale 0. Aquí lo tenemos. Y a la izquierda, como acabo de decir, la función es creciente, luego a la izquierda del 1 la derivada debe ser positiva. Esta función a la izquierda del 1 toma valores positivos, por tanto, aquí tenemos una derivada que está tomando valores positivos. Y a la derecha del 1 toma valores negativos, lo cual significa que la función a la que representa debe ser creciente del 1, por lo menos hasta este punto de aquí, el que sea, ¿no? Bueno, pues eso es justamente lo que ocurre aquí a la derecha del 1, que la función es decreciente, con lo cual, función decreciente a la derecha del 1, derivada negativa a la derecha del 1, por lo menos en un cierto intervalo. Y ya está. Esto justificaría, aparte de que no tenemos otra opción, claro está, que la quinta función se corresponde con la cuarta función de la columna de la derecha. Y bueno, pues ya está. Esto es todo por este vídeo y espero que esto ayude a entender el crecimiento de crecimiento y su relación con la derivada primera positiva y derivada primera negativa.